venció, Él la muerte venció. Aleluya. Para los que creen que Él ha vencido la muerte, démosle un fuerte aplauso al Señor. Aquel que vive y reina, aquel que vive y reina y que ha vencido toda hueste de maldad. Aleluya. Qué hermoso saber que le servimos a un Cristo vivo, a un Cristo que escucha, a un Dios poderoso, al Dios de lo imposible. Usted y yo le servimos. Amén. Hoy comenzaremos una nueva serie titulada El Evangelio de la Gracia. Diga conmigo, gracia. Gracia, esa palabra es hermosa y como cristianos debemos disfrutarla. Y yo le voy a pedir una cosa, por favor. No llegue a ninguna conclusión, escúcheme, hasta que terminemos esta serie. La pastora no se ha ido por la tangente, creemos en la cruz y predicamos una serie que hablaba de las exigencias de la cruz. Amén. Pero la cruz anuncia gracia. Y nosotros tenemos que tener en claro que usted y yo hemos sido justificados y salvados por el poder de Cristo a través de la cruz del Calvario. Y en esta serie yo pretendo que usted y yo podamos apreciar, podamos valorar lo que es la gracia, que usted y yo disfrutemos la salvación. Diga conmigo, salvación. Mire, muchos creyentes no disfrutan de la salvación, sino que la sufren. Pastora, ¿cómo es eso? Explíquemelo. ¿Usted sabe por qué no disfrutamos la salvación? Porque siempre y continuamente nos han enseñado en muchas ocasiones que la salvación tenemos que ganarla. La salvación no se gana. La salvación es un regalo por gracia. Entonces queremos vivir añadiéndole a esa salvación que ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. No hay nada que podamos añadir a la salvación, eso sería imposible. Y permítame decirle que cuando usted y yo queremos añadir a la salvación que Cristo dio en la cruz del Calvario, ofendemos a su autor. Porque no hay nada que usted y yo podamos añadir a lo que Cristo hizo, porque lo hizo de manera perfecta. Usted y yo no podemos añadir a la gracia, no podemos añadir a la salvación. Pero la gente vive frustrada porque necesitan de alguna manera sentirse que están haciendo algo para ser salvados. Debemos entender, voy a repetir, que la salvación es un regalo por gracia, que usted y yo recibimos por fe a través de la maravillosa gracia del Evangelio. El Evangelio de la gracia. Mire, no hay cosa que confronte más el orgullo humano y la religiosidad que la gracia del Señor. Nosotros tenemos que aprender. ¿Sabía que algunos cristianos tienen grilletes? Usted y yo, para disfrutar la gracia y la salvación, tenemos que comenzar a soltar los grilletes del fariseísmo, de la religiosidad, de la doctrina, de la idea humana. Nosotros tenemos que ser confrontados con nuestro orgullo para entender el valor de la gracia. Y voy a ir con calma, porque sí, yo sé que este tema de la gracia ha sido abusado, pero tenemos que anunciar gracia desde el altar frente a la cruz del Calvario. Tiene que haber este tema de la gracia y de la justificación en el pueblo cristiano, porque si no, en vana sería nuestra fe. Así que voy a ir con calma, porque la gracia es un golpe contra el orgullo. Desde que el hombre estaba en el Edén, la caída del ser humano, ¿usted se acuerda de eso, verdad? El hombre ha sido dominado por su orgullo, ha querido tomar sus propias decisiones y ha querido decidir él su propio destino. Y desde ese momento ha predominado en nuestra humanidad la autosuficiencia. Déjeme decirle que usted y yo no fuimos creados para la autosuficiencia. Usted y yo fuimos creados para depender de la gracia y del poder de Dios.
Pero el hombre ha tendido a inclinarse hacia la autosuficiencia. Y el ser humano ha creído poder controlarlo todo. Y que si se esfuerza en sus propias ideas humanas, nada lo va a detener. Si nos esforzamos en nuestras capacidades, muchas veces pensamos que vamos a poder lograr. Hay una inclinación egocentrista que ha ido en aumento. Pastora, pero eso es allá. Cuando los profesores hablan del humanismo y todo eso, pastora, pero eso es allá en el trabajo. No, permítame decir que esa tendencia egocentrista ha entrado en nuestros escenarios eclesiásticos también. Y cuando este pensamiento humanista llega a nuestro entorno eclesiástico, ¿usted sabe lo que pasa? Que comenzamos a darle énfasis a lo que hace el ser humano y no lo que ya Cristo ha hecho por usted y por mí. Y yo lo voy a repetir. Cuando nos llenamos de ego y pensamos que todo es a causa de nosotros, cuando caemos en la autosuficiencia como individuos, como iglesia, nosotros empezamos a darle gloria a lo que hacemos nosotros y olvidamos de todo lo que Cristo ya hizo por nosotros y que todo lo que tenemos usted y yo lo debemos a la gracia del Señor. En otras palabras, hay mucho yo disfrazado de buenas obras, donde mire la actuación es muy sutil y llega la gente a creer que hay gente que es más superior a otra y que hay gente que tiene una revelación exclusiva y que ellos son la autoridad en el ambiente eclesiástico y solamente esa persona tiene la revelación. La revelación ha sido para todos y para todas en el nombre del Señor y usted tiene que saber eso. Porque la iglesia no es de uno, es de todos y de todas. Y en el ambiente eclesiástico no pueden haber yoísmos. Yo no sé si usted ha escuchado a veces las personas dando testimonio. Hablan de lo que ellos hicieron y no lo que Dios hizo. ¿Y cuál fue el producto de lo que Dios hizo? No, porque yo fui a un viaje misionero y yo fui el que doné las medicinas y yo fui el que caminé, pastor. Y al final dicen, y todo esto para la gloria del Señor. Hay que cambiar el vocabulario. Tenemos que hablar de lo que Cristo hace. Porque todo lo que usted y yo hacemos es por gracia y por favor de Dios. Tenemos que entender que aquí el superior es Cristo. No hay revelaciones exclusivas. No hay autoridad exclusiva. Aquí toda la autoridad, el dominio y el poder lo tiene el Señor de la iglesia. Aleluya. Donde usted vea eso, una autoridad desequilibrada y desbalanceada, ahí no está Dios, eso no es bíblico. Y usted y yo tenemos que entender eso, que todo es por gracia. Si yo estoy aquí, tengo el privilegio de hablar la palabra y lo hago con mucho respeto y temor, es por la gracia del Señor. Si usted puede tocar un instrumento aquí en esta mañana, es por gracia del Señor. Si usted puede estar aquí y pudo haber llegado y tiene salud y tiene casa y tiene alimento, es la gracia del Señor. Si usted puede mirar al lado y ver a su hijo o a su hija, es por gracia del Señor. Todo es por gracia. Dígalo conmigo, todo es por gracia. La iglesia es de Cristo. Pedro hablando dijo, sobre esta y el Señor, sobre esta roca edificarán mi casa. La casa de Dios está edificada sobre Cristo, sobre la roca, no sobre nuestras capacidades. Y tenemos que sacar de la iglesia el egocentrismo y el protagonismo. Hay mucho protagonismo y mucho, usted sabe qué, en los altares. Hermano, y no se trata de mí, se trata de que todos somos hijos e hijas. Y no hay revelación exclusiva. Aquí Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí, puede usar a Ricardo, hijo, y puede usar a Elín por allá. Cada uno de nosotros, Dios se nos revela, aleluya. No hay un poder centrado en una sola persona. El poder se centra en el Dios Todopoderoso. Entonces yo tengo que hablar de lo que Cristo hace. Porque yo podía venir en esta mañana y decirle, hermanos y hermanas, para poder pararme aquí y decirle todo el proceso. No, yo vengo a hablarle de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Que si puedo estar aquí es el poder por su gracia y su favor. Y mi fe
tiene que estar basada en Cristo. Tiene que estar basada en el Dios poderoso. A Él es el único que usted y yo le podemos dar reverencia y adoración. Hay mucho alcahuete por ahí, secándole los sudores a los pastores y a las pastores. Eso no es de Dios. Nosotros somos servidores y servidoras del reino. Y nos acompañamos unos a los otros. Pero yo no soy mejor que usted. Y eso lo tenemos que entender porque esta iglesia va en avanzada, aleluya. Y cada vez que yo me arrodillo y me pongo a orar, Dios me da visiones y yo veo lo que Dios va a seguir haciendo. Y yo veo un altar de muchos músicos, de muchos ministros de adoración, aleluya. Y yo veo gente llegando por esa puerta, aleluya, con necesidad. Por eso tenemos que hablar de lo que Cristo hace, no de lo que yo pueda hacer. Eso es lo que va a alcanzar la necesidad del hombre y de la mujer que llegue a este lugar. Y usted y yo tenemos que entender que todo es por gracia, no por obra, hermano y hermana. Usted no puede confundir su salvación con lo que hacemos para Dios. No puede confundir su salvación con lo que hacemos para Dios, porque la salvación es lo que Dios ya hizo por nosotros. Lo voy a repetir. No podemos confundir nuestra salvación con lo que usted y yo hacemos para Dios, porque salvación es lo que ya Dios hizo por nosotros. Recuerda la palabra, las últimas palabras del Señor, de Jesús en la cruz del Calvario, que dijo: consumado es, ya fue hecho. La salvación ya estuvo lista para que usted y yo la abrazáramos. Así que, como primer principio, esta es la introducción, ¿sabes? Por eso le dije que fuera con calma, porque esta serie continúa y no quiero que llegue a conclusiones. Al final, usted, igual que yo, vamos a poder valorar más la salvación y la gracia. Y yo le voy a pedir que usted me acompañe a Romanos 4, versículos 1 al 4. Primer principio que quiero sembrar en esta mañana, escúchelo. Una iglesia que se prepara para la cosecha tiene que cuidarse de desviar la gloria de Dios. Usted y yo nunca podremos desviar la gloria del Señor. Una iglesia que se prepara para la cosecha, siempre, en todo y para todo, le dará la gloria al Señor. Acompáñeme y leamos Abraham 4, 1 al 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí dice creyó Abraham. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5, lo voy a leer también. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya lo leí en Reina Valera. Necesito ahora leerla también en Dios habla hoy, porque es necesario que usted y yo entendamos este texto con calma. Vamos a Dios habla hoy. Desde el 1. Si usted no la tiene la versión, escúchela porque la vamos a presentar. Pues entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja,
el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Parece medio un trabalengua este texto, ¿verdad? Por eso lo leímos 2 veces, pero vamos a ir con calma y esta serie continuará. Así que lo primero que queremos establecer es que nos tenemos que cuidar de desviar la gloria de Dios. Miren, para Dios, para con Dios, nadie se puede gloriar. Usted lo leyó conmigo en el texto. Quizás usted y yo nos podemos dar gloria y echárnosla. ¿A cuánto le gusta darse el guille? Eso fui yo, eso lo hice yo, esa nota la saqué yo, ese trabajo lo hice yo, esos hoyos que están, ¿cómo se llama eso? La zapata. Esa zapata la hice yo, con mis manos, ayer sudé, me quemé con el sol. Y quizás para el ser humano y para otros nos podemos, dar el guille y hacer el fronte. Eso es frente a la gente. ¿Sabe por qué? Porque a los seres humanos le impresionan los logros. Por eso es que le ponemos nombres a las escuelas, a las carreteras. En las mismas iglesias ponemos nombre a los salones o a los pasillos. ¿Usted lo ha visto conmigo? ¿O soy yo la única? Ay, bendito, soy yo la única, pero yo se lo cuento entonces. Al ser humano le gusta impresionar. Pero ante Dios, usted y yo no nos podemos gloriar. No importa lo que usted y yo logremos. ¿A cuántos diezma tu tiempo usted vino? No importa lo que usted y yo logremos. ¿Cuántas ofrendas has dado? ¿Cuántas donaciones? ¿Cuántos votos hiciste? ¿Cuántos ayunos hiciste? Espere a terminar la serie, no me malinterprete. Si vienes a todos los cultos de la semana, si oras 3 horas, usted y yo no podemos gloriarnos frente a nuestro Dios Todopoderoso. Y mucho menos podremos pagar la salvación. Miren, el texto decía que ni aún Abraham pudo lograr el favor y la bendición de Dios a través de las obras. Pastora, pero es que Santiago dice que a Abraham le fue contado. Sí, eso lo vamos a hacer. Lo vamos a discutir en otro momento. Pero el texto que leímos hoy dice que las obras de Abraham no pudieron salvarlo. Porque Dios nos salva por gracia, no por lo que seamos o por lo que hagamos. Miren, Abraham, cuando usted lee la trascendencia de quién era Abraham, mire, ese era un hombre vacío, él era un hombre idólatra, se casó con una mujer que practicaba la idolatría, así que por naturaleza él era pecador y por decisión también era pecador. Nació pecador y decidió casarse con una mujer idólatra, así que él estaba cubierto de pecado por todos lados. Pero el Dios de la gracia penetró la idolatría, penetró sus malas decisiones, penetró aún sus mentiras y lo alcanzó, se le acercó y dice que por cuanto Abraham creyó, entonces él fue justificado. Porque esto se trata de creer, no de hacer. Dios nos salva porque creemos en Él. Miren, cuando usted y yo llegamos ante la presencia del Señor, hágase el picture ahí un segundito. Cuando usted llegue ante la presencia del Señor, aleluya. Si te preguntan cómo llegaste, ¿qué responderemos nosotros? Sí, es que yo estuve allí en Texas, Clara, allá, ¿te acuerdas? Sí, estuve allá, pasé mucho calor, me mojé, nos daba frisa en el pelo, se nos enterraban los tacos en el altar, me mareaba cuando subía las curvas esas. ¿Usted se acuerda? Eso es lo que le vamos a decir al Señor cuando lleguemos ante su presencia. Sí, es que yo llegué aquí porque yo soy el Superman cristiano.
Yo era el que donaba en la iglesia. Es que mira, yo nací en la iglesia. Cuando llegues allá, es que yo nací en la iglesia. Y mi mamá fue la que fundó esta iglesia. ¿Eso es lo que vamos a decirle al Señor? Cuando lleguemos ante la presencia del Señor, lo único que va a poder salir por nuestra boca, aleluya, es decir, Señor, yo llegué aquí por tu gracia. Yo llegué aquí porque me perdonaste. Yo llegué aquí porque me viste cuando nadie me vio. Yo llegué aquí porque me viste cuando yo estaba ya metido. Usted sabe dónde, y de allí tú me buscaste y me encontraste y me sacaste de mi idolatría y me sacaste de la depresión y me sacaste de las malas prácticas del pecado. Por gracia, cuando lleguemos ante la presencia del Señor, le tenemos que decir, Señor, gracias, porque esta salvación y el estar frente a tu presencia, tu gracia me ha traído hasta aquí, aleluya. Lo que usted y yo hacemos, mire, es vivir agradecidos del Señor. Las obras que hacemos es gratitud, pero no podemos ganar la salvación. Y tenemos que entender esto para que usted y yo seamos libres. Caminar agradecidos porque Dios me amó primero. Caminar agradecidos porque Él me salvó. Caminar agradecidos porque Él murió. Caminar agradecidos en respuesta a su obra de cruz. Aleluya. Solo recibe la gloria el Señor. Y gloria a Dios, hermano y hermana, por su compromiso y su servicio. Pero ¿sabe qué? Es solamente la gracia. Haga memoria. Lo que le sostuvo a usted y me sostuve a mí cuando hemos caminado por los desiertos de la vida. Ha sido solo la gracia lo que ha permitido que yo no salga corriendo a pecar. Lo que me ha permitido no salir corriendo y volverme loca. Es la gracia del Señor lo que ha permitido que no me beba 2 o 3 potes de pastillas. Hermano, esa es la realidad que estamos viviendo. Es la gracia lo que me detiene a no dejarme consumir, aleluya, por la tristeza, por las crisis. Es solo su gracia. Aleluya. La que me ha alcanzado, mire, la que me ha mantenido firme en Él. Porque usted y yo todos pasamos desiertos. Pero si hoy yo no estoy tirada en una cama deprimida, con ansiedad, es por su gracia. Y tú tienes que entender esto para que la gracia pueda fluir en tu vida y seas sanado y libre. Es la gracia lo que me ha permitido mantenerme en mi matrimonio. Es la gracia. Es obra del Señor. Sí. Porque mire, si usted y yo en esta mañana nos fuéramos a quitar las caretas y los grilletes, como le dije, de religiosidad, todos, el más, el que menos, tiene sus debilidades y está trabajando con algo. Si usted cree eso conmigo, dígame. Yo estoy trabajando con las mías. El pastor está trabajando con las de él. Los servidores están trabajando con las suyas. El que más y el que menos tenemos asuntos que resolver frente a la presencia del Señor. Tenemos cosas que resolver. Aleluya. Sí. Aquí no hay gente perfecta, pero su gracia. Eso es lo que hace la gracia del Señor en nosotros. Que aún yo teniendo debilidades, aún yo fallando, Dios murió por mí y me justificó. Esa es la gracia, hermano y hermana. Que aún Dios, sabiendo cómo soy yo y lo que le puedo hacer y lo que puedo decir, Él me perdonó. Eso es gracia. Él murió por mí en la cruz del Calvario. Aún, a pesar de... Eso es gracia. Justificación. Sí, pastora, justificación es como que peco, pero que no peco, pero pequé, pero después Él me... Yo quiero establecer una definición seria de lo que es la justificación en esta mañana. Porque todo cristiano y cristiana tiene que entender lo que es la justificación. Y vamos a dar una definición a la altura de lo que se merece este evento de la justificación. Escúcheme, por favor. Justificación es el acto soberano de Dios por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree
cuando el pecador todavía está en condición de pecado. Decir esta definición a las 12 menos cuarto es un poco difícil, así que yo la voy a volver a repetir. Justificación es un acto soberano de Dios por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree, no al que hace obra, al pecador que cree, aun cuando éste todavía esté en su condición de pecado. Miren, lo que leímos en el texto es que Dios declaró justo a Abraham, aun cuando él sabía que Abraham le iba a fallar. Justificación es que Dios te hace acepto y te hace justo, aun cuando él sabe que tú vas a fallar. Pastora, no. Y si habló de pecado, a lo mejor usted dice, ay, pecado, no, yo no, pastora, no, si yo soy, mire, yo voy por la línea. No, mire, le doy 24 horas. Es más, le doy hasta ahorita por la noche. Hay una condición nuestra que cargamos desde el Edén. Y solamente la gracia nos puede liberar de ella. Es más, tú puedes estar aquí, a lo mejor enojado con tu esposo o con tu esposa. O dejaste a un familiar allá enganchado con un bochinche y no lo has resuelto. O estás enojado con el vecino. Usted puede salir de aquí, hermano, y usted va a pecar. Pero la gracia me da esperanza, aleluya, de que hay perdón, de que hay salvación para usted y yo, porque si fuera por obra, todos nos íbamos para el mismo. Usted sabe. Es por gracia. Porque usted sale de aquí y se va a equivocar, hermano y hermana. Le va a dar coraje, o usted guiará en otra calle que no es la de Puerto Rico. O si usted sale y va a un fast food, enmayao, en buen puertorriqueño, esto es una palabra prosaica, enmayao. Y usted va y lo hacen esperar 45 minutos y después le dan lo que usted no pidió. O le dan el hamburger con la salsa esa que a usted no le gusta. Y usted dice, ay, qué bueno que me diste el hamburger con la salsa que no me gusta. Gracias. No, la mayoría de nosotros me dieron el hamburger esta gente, lo tuvieran botar que esta gente. Mira, mijo, me diste. Sí, porque en algo usted y yo vamos a fallar. Alguien nos va a hacer la vida imposible. Ese jefe que usted ama. ¿Cuántos tienen jefes aquí? Ay, mi jefe es Cristo, Él es tan bueno, aleluya. Oh, gloria. Él paga y paga bueno. Y me perdona. Pero usted a lo mejor, el primer jefe es Cristo. Pero hay gente que tenemos jefes en las casas. Nuestros hijos a veces quieren ser nuestros jefes. Nuestros esposos no, ellos no hacen eso. Dios habla en medio de la iglesia en esta mañana. Va a llegar el momento en que te vas a equivocar y tú tienes que entender la gracia y la salvación y saber que no se trata de ti, porque si fuera por ti no tuviéramos esperanza. Pero la gracia de Cristo, aleluya, la gracia del Dios poderoso me ama y me perdona, aun cuando yo sé que cuando salga voy a fallar. Esa es la gracia que me levanta, aleluya. Mire, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados. Eso yo lo hacía cuando era chiquita. ¿Cuántas veces usted hizo un cambio con un hermano o con, de hermano carnal o en la escuela, dando y dando, pajarito volando? ¿Sí? Ay, no sería así porque usted sabe, ¿verdad? Que dando y dando, pajarito volando. Si ellos lo saben, los de al lado de acá, es que casi en la mayoría de los que están acá está la juventud acumulada, ¿ok? Así que si aquí me pueden seguir, allá también me pueden seguir. Así que en algún momento fue dando y dando, pajarito volando. Pero la gracia no es así. El Señor se derrama dando bendición a nuestra vida. Y yo no me puedo ganar su bendición. Él la da porque Él quiere, porque Él me ama, porque Él me amó desde antes de la fundación de la tierra. Él me amó porque me creó y me amó desde antes. La gracia es diferente al dando y dando, pajarito volando. Mire, usted cobró el viernes pasado. Tú cobraste el viernes, ¿verdad?
Ok. ¿Y qué tú hiciste? Fuiste donde tu jefe o tu jefe y le dijiste, gracias, ay, gracias, muchas gracias. Y seguiste dándole gracias y lo abrazaste y seguiste. ¿Tú hiciste eso? ¿No? ¿Quién cobró? ¿Alguien cobró? Para que me repartan los sobres del diezmo, por favor. ¿Tú cobraste? ¿Qué hiciste? Lo miraste y arrancaste a huir Crispín. ¿Le diste gracias a tu jefe? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque me lo gane. Esa es la gran diferencia de la gracia. Usted trabaja y le tienen que pagar. Sí, porque usted es cristiano, pero si no le pagan, ¿qué hace? A mí que me pague porque yo lo demando rapidito. Que me pague porque yo trabajé. Que me pague porque si no. ¿Por qué? Porque no lo ganamos. Y nosotros nos acostumbramos a agradecer lo que con mucho trabajo y madrugar y cojeras de tapón nos ganamos. Eso no es. Pero en la gracia, tú no pagas. En la gracia, tú agradeces. Aleluya. En la gracia no tienes deudas. Es más, voy a seguir dando ejemplos porque es que yo necesito, y si tengo que terminar aquí termino, pero necesito que entienda la gracia. De alguna manera, si no es el pajarito volando, es porque usted cobró y se acuerda de ese ejemplo, pero un ejemplo más. Aquí, el que más o el que menos tiene tarjeta de crédito. Si no la tiene, quizás es porque no se la han aprobado. Y gloria a Dios porque no se la aprueben. Imagínense, y este ejemplo tengo que darle el crédito a Wanda porque lo hablamos y lo compartimos. Ella me hizo un cuento y yo lo voy a cambiar para darle, tú sabes, la identidad. Pero mire, imagínese que usted tiene tarjetas de crédito, que es el embrolla más terrible que hay. Y viene alguien y le entrega un sobrecito. No voy a preguntar cuánto estamos embrollados con las tarjetas porque, ¿verdad? Yo voy a respetar. Y viene alguien y le da un sobrecito. Y cuando tú lo abres, Brenda, ese sobrecito de deuda, ese sobrecito dice, tu deuda fue cancelada. Imagínese eso. Imagínese que usted un día lleva 10 años pagando la hipoteca y le faltan 30. Y le llega un sobre y cuando usted lo abre le dice, su hipoteca fue pagada. Eso fue lo que hizo Cristo con nuestro pecado. Desde la cruz del Calvario lo que nos estaba gritando era, tu pecado fue pagado. Tu salvación está gana. Porque no es por obra, es porque me amas. No hay nada que podamos hacer para pagar el favor inmerecido de la gracia y de la cruz. No podemos comprar la justificación porque es gratis, es un regalo, pero no fue barato. Fue comprado a precio de sangre. En la cruz redimieron nuestro pecado. Por eso tenemos que liberarnos de la culpa. Andamos por la vida llenos de culpas, arrastrando lo que hicimos hace 15 años o 10 años o 20 años. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que la gracia limpia tu conciencia. La gracia te libera de tu culpa. La gente anda angustiada. Y miren, a veces uno tiene conversaciones con la gente. Es que hace 5 años. Hermano, la gracia. Dios te perdonó. Es que hace 10 años. Pero es que Dios te perdonó. Si creíste en Él, si aceptaste la gracia, Dios ya te perdonó. Y tenemos que entender esto porque si no, Satanás comienza a jugar con nuestra mente y comienza a acusarte. Y a recordarte lo que ya Dios dice la palabra que los echa al fondo de la mar. Tienes que entender esto porque si no, Satanás te va a acusar. Él es el acusador. La palabra no dice que Cristo es el acusador. Satanás es el que te acusa. Y trae pesadez a tu vida.
Y cuando tú entiendes esto, que tú no tienes que andar con culpa porque ya Dios te hizo libre, por gracia, ya Dios te hizo justo, tú le dices a Satanás, te equivocas. A mí no me vas a venir a jugar con mi mente. A mí no me vas a venir con tus trucos. Yo antes era un adúltero, pero ahora la gracia de Cristo me alcanzó. Yo antes era un alcohólico, pero ahora la gracia de Cristo me perdonó. Yo antes estaba esclavizado, pero ahora soy libre, porque la gracia me libertó de la culpa. Aleluya. Aleluya. Soy salvo no por obra, sino por gracia. Y tú le dices a Satanás, te aguantas en el nombre de Jesús. Y Satanás te pregunta, pero ¿y por qué ahora esta no se siente culpable? Yo me lo imagino a él buscando artimaña. ¿Por qué antes esta no se deprime cuando yo le acordaba esas cositas? Es que ahora ella entendió. Y tú le contestas que un día yo miré a la cruz del Calvario. Mira la cruz. Y me di cuenta que yo era el que debía estar allí. Mira la cruz. Se supone que usted y yo, nuestra sentencia era de muerte. Y fuéramos los que estuviéramos en la cruz. Muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo, aleluya, Cristo vino a darme libertad. Y yo soy salvo por la cruz del Calvario. Cuando miro a la cruz, me doy cuenta que la ley, la culpa me esclaviza, pero la gracia de Dios me liberta en el nombre del Señor. Y el pecado me acusa, pero la gracia me da seguridad. Porque es que la gracia siempre va a exceder nuestras expectativas humanas. Miren, hay mucha gente que dice, es que yo no sé cómo Dios me va a perdonar. Mira la cruz. Tenemos que señalar la cruz. Porque cuando tú miras a la cruz, tú entiendes la gracia. Y sabes que cuando te vayas de aquí, vas a fallar. Pero el perdón de Cristo te alcanza. Tengo que terminar. Y voy a dejarlos con esta. Quizás ustedes pueden estar ahí diciendo, entonces, pastora, la gracia es una licencia para pecar y hacer lo que me dé la gana. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos? De ninguna manera. Pero donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia. Y si usted quiere que le contestemos esa pregunta, venga el domingo que viene. Vamos a seguir hablando y celebrando la gracia del Señor. Resumo, la salvación es un regalo. Y los regalos no se compran. O usted, yo le doy un regalo y le digo, mira, si yo te traigo un regalo, Christopher, si yo te doy un regalo ahora y te digo, me debes 20 pesos. Así mismo, él abrió los ojos bien grandes. La gracia no es así. La gracia te dice, ven, cree, acércate y no nada. Porque la deuda, la sentencia, ya fue pagada. Es un regalo y lo aceptamos por fe. Es cuestión de creer. Es cuestión de creer y no de hacer. Porque primero tú crees y después vienen los cambios. Primero tú crees y después te empiezas a quitar. Primero tú crees y a través de esa fe Dios te ayuda a cambiar y a quitar lo que no le agrada, ¿sabes? Pasa que hemos predicado distinto. Primero creo y las obras me siguen, porque es fruto del Espíritu que habita en mi vida. ¿Es la gracia una licencia para pecar? Venga el domingo que viene y estaremos hablando de eso. Colóquese en pie, por favor, en esta mañana conmigo. Este mensaje ha ministrado mi vida grandemente y le voy a confesar algo. Ustedes tienen una pastora rookie. Nunca había predicado de la gracia y la justificación como en este momento. Y me senté a entenderla y abrazarla. Porque muchas veces tenemos miedo de predicar de gracia, porque pensamos que la gente, mire, un free for all. No, porque cuando tú entiendes las gracias, tú te comportas a la altura de ese regalo.
y a la altura de lo que te han dado. Y yo quiero que usted en este tiempo de esta serie vaya a su casa y ore y le diga: Señor, ayúdame a valorar este regalo de la salvación y que se libere de las culpas. No cargue más con culpas y errores del pasado, porque ya Cristo ha hecho la obra. Hay una alabanza que le pedí a los cantores que tuviéramos en esta mañana y dice eso mismo. No sé si me la puedan proyectar. Dice: proyección, yo vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Y esta canción dice: es tu gracia y tu misericordia lo que me hacen caminar en paz y seguro. Yo vivo para rendirte honor y para servirte. Y dile al Señor, agradeciendo su favor y su gracia, dile: Señor, yo quiero vivir a tu imagen. Yo quiero que tú crezcas en mí y que yo mengüe. Miren, en unos minutos nos vamos a sentar a la mesa. La mesa anuncia esperanza, no juicio. Pero cuando nos sentamos a la mesa, tenemos que entender que la gracia es gratis, pero no fue barata, dijo Bonhoeffer. Y cuando nos sentemos hoy a la mesa, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Estamos celebrando la gracia. Estamos celebrando un regalo de salvación. Haga esto con reverencia ante la presencia del Señor y no deje de tomarla. Por el contrario, mientras la toma, dígale al Señor: gracias porque tú me has hecho libre. Quita de mí las culpas, quita de mí lo que no te agrada, Señor, y ayúdame a parecer.